Un hombre que ya tiene algo que ni Messi ha logrado a su edad, un salario de $200 millones con solo 40 años, que sigue marcando goles como si el tiempo no existiera y que ya es imagen global en todo el mundo, récords, contratos, lujos, traiciones y una obsesión que no lo deja descansar. Hermano, esto no es una leyenda del pasado, y si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate, porque lo de Cristiano Ronaldo es otra liga. Este crack nació en Madeira, Portugal, tuvo una infancia dura, de hambre, de trabajo y de lágrimas, pero lo que importa no es de dónde salió, sino hasta dónde llegó. Porque mientras otros soñaban con ser futbolistas, él ya entrenaba como uno. Desde niño, vivía con una sola idea en la cabeza: ser el número 1 del mundo. Lo tomaron por loco. Hoy es una maldita profecía cumplida. Hermano, a Cristiano no lo construyó el talento, lo forjaron el rechazo, el sacrificio y una obsesión enfermiza por ganar. Por eso, cuando empezó, ya estaba preparado para la cima, y desde entonces el mundo no volvió a ser el mismo. Hermano, cuando tenés 39 años, lo normal es que estés pensando en el retiro o en jugar partiditos con amigos los domingos, pero Cristiano Ronaldo no tiene tiempo para eso, porque a los 39 sigue haciendo historia. A sus apenas 17 años, hermano, debutó en el Sporting de Lisboa. Sí, hermano, se marcó un Lamine Yamal de su época literalmente, luego lo fichó el Manchester United a sus 18 años. Una locura, y en poco tiempo ya estaba bailando defensas en la Premier League, pero eso fue solo el primer round, porque después vino su gran fichaje, el Real Madrid, y ahí, hermano, reventó todo. 450 goles en 438 partidos, 4 Champions, 2 ligas, más de 40 hat-tricks y una rivalidad con Messi que dividió al planeta entero. En la Champions se volvió leyenda, máximo goleador histórico del torneo, jugador con más goles en una sola edición, más dobletes, más hat-tricks, más de todo. Hermano, si la Champions tuviera apellido, se llamaría Cristiano Ronaldo. Y con Portugal también hizo lo impensado, ganó la Eurocopa en 2016 y la Nations League en 2019. Y esta semana lo volvió a dejar claro: final de la Nations League. Portugal contra España, una selección joven, rápida, llena de promesas, con Lamine Yamal en la cancha, el chico de la cláusula de 1.000 millones, el futuro del fútbol, el nuevo Messi, pero esa noche, hermano, no fue el futuro el que mandó. Fue Cristiano Ronaldo, el que no necesita presentación, el que entra al campo y cambia la historia. Minuto 60, el marcador estaba apretado, España atacaba, Lamine intentaba romper líneas, y cuando parecía que el partido se iba a alargar, pide calma algún futbolista. hermano, a callar bocas como lo hace el comandante, el bicho. Y otro maldito título a su carrera, él demostró que el ciclo todavía no se ha cerrado. Hermano, el fútbol se muere por encontrar un nuevo rey, pero el trono todavía tiene dueño. ¿Sabes lo que eso significa? Que convirtió a una selección sin tradición de títulos en campeona de Europa. Y no lo hizo con excusas, lo hizo con goles, con lágrimas y con gritos que todavía retumban en cada estadio. Porque mientras otros necesitan escándalos, reality shows para seguir vigentes, él solo necesitó un balón, 1 y 90 minutos. Cristiano no pidió permiso. Cristiano entró y rompió la puerta. Y desde ese día el fútbol ya no volvió a ser el mismo. Porque esto no es suerte, es obsesión. Esto no es talento, es carácter. Cristiano no esperó su momento, Cristiano lo creó. Y ahora, a los 39 años, el mundo todavía gira alrededor de su sombra. Hermano, esto es lo más loco que escucharás en tu vida. Cuando llegó a Arabia Saudí, no lo ficharon, lo blindó. Cuando Cristiano Ronaldo firmó con Al Nassr, no le ofrecieron un buen contrato. Le pusieron un imperio entero a sus pies, 200 millones por temporada. Sí, 200 millones, más que el salario de toda una plantilla de primera división, y tiene casi 40 años. El contrato incluye mansión presidencial, jet privado, equipo médico, chef personal y hasta beneficios para su familia. Literalmente su llegada movió la economía del país. El turismo aumentó, las búsquedas en Google explotaron y las camisetas de su nuevo equipo se agotaron en minutos. Hermano, literalmente lo compraron, con oro, poder y promesas, porque no firmaron a Cristiano solo para meter goles, lo firmaron para que represente una nueva era. Su llegada fue tan masiva que hasta su imagen se volvió patrimonio.
Hay países que no generan lo que él factura en un año. ¿Sabes cuánto vale una story suya? Hasta $2 millones. ¿Y sabes lo que cobra por aparecer en un evento? Lo que gana un CEO en 6 meses. Cristiano no juega, Cristiano cotiza, porque ya no es solo un futbolista, es un producto de lujo, una marca andante. Hermano, lo de Al Nassr no fue un retiro, fue un upgrade, un salto de estrella a emperador, y a esta altura ni siquiera importa la camiseta, porque donde esté Cristiano está el espectáculo. Y lo que genera fuera del fútbol, hermano, te volará la cabeza. Factura más de 100 millones de euros al año, sin necesidad de tocar una pelota. Tiene su propia línea de ropa interior que le genera más de 10 millones anuales. Sus perfumes, distribuidos en más de 120 países, le dejan otros 15 millones cada año. Y sus hoteles, los famosos Pestana CR7 en España, Madrid, generan ingresos estimados de 40 millones al año, con suites que superan los 700 euros la noche. Y eso es solo el principio. Su contrato vitalicio con Nike está valorado en más de $1.000 millones. Sí, 1.000 millones. Un acuerdo que solo existe para él, Michael Jordan y LeBron James. Y es que este tipo tiene un jet privado Gulfstream G200 valorado en más de 20 millones de euros. Y en cuanto a autos, no hablamos de simples Ferraris. Tiene un Bugatti 110 valorado en 8 millones, un McLaren Senna de 1 millón y un Rolls-Royce Cullinan Black Badge de más de 5 millones, hermano. Mientras otros celebran llegar a los 100.000 seguidores, Cristiano cobra 6 cifras solo por mencionar una marca, porque no necesita moverse para generar dinero, puede estar acostado en su yate, que también vale más de 6 millones, y aún así estar generando ingresos en 5 países al mismo tiempo. Cristiano no es un influencer, es una multinacional con abdominales y cada vez que respira, factura. Hermano, imagínate esto por un momento. Tenés más dinero que una aerolínea, más títulos que una vitrina olímpica y sos uno de los hombres más admirados del planeta, y aún así te rompen el alma. Cristiano Ronaldo tiene todo, una familia hermosa, una mansión con mayordomos, una pareja que lo acompaña en cada paso, pero en 2022 vivió uno de los momentos más duros de su vida. Georgina estaba embarazada de mellizos y cuando llegó el día del parto, uno de sus bebés no sobrevivió. Lo anunció con un comunicado frío, sin drama, sin cámaras, y al día siguiente volvió a entrenar. ¿Sabes lo que es eso? Tener el corazón en el piso y seguir actuando como si nada, porque mientras vos y yo necesitamos semanas para superar una discusión, él tuvo que salir a la cancha con el mundo entero mirándolo, y el alma rota. Ese día no hubo Rolex que lo salvara, ni Bugatti, ni contrato con Nike, porque hay golpes que ni el dinero puede cubrir. En redes mostró fuerza, pero los que estaban cerca dijeron que fue el único momento en años donde Cristiano se quebró, y aún así siguió. Porque su disciplina es tan brutal que no le permite detenerse. Hoy tiene 5 hijos y sigue construyendo su imperio, pero esa pérdida no se borra con cifras, no se olvida con títulos. Es una herida que no sangra, pero arde todos los días. Porque incluso cuando tiene motivos para caer, elige mantenerse firme, como una roca, como un maldito monumento al sacrificio. Y eso, hermano, no lo hace cualquiera. Cristiano Ronaldo no es el futuro, es el presente con récords imposibles y una mentalidad que asusta. A los 20 ya era estrella, a los 30 era leyenda, a los 39 todavía mete más goles que tipos 10 años menores. Y lo más loco es que todavía no vimos el final. Porque este tipo no vino a competir con humanos, vino a competir con su sombra. Y mientras todos esperan que se retire, él sigue entrenando como si recién empezara. Hermano, esto no es fútbol, es una historia de guerra interna, de alguien que no se permite descansar, que no sabe frenar, que no puede perder. Y ahí está el verdadero precio, porque podés tener millones, trofeos, jets y el cuerpo más envidiado del mundo. Y ahora te pregunto, hermano, ¿realmente estamos listos para decirle adiós al comandante o que deje el trono para los demás? Este es para vosotros. ¡Sí! Contame en los comentarios. Pero YouTube cree que te gustará este video en pantalla, así que asegúrate de verlo si quieres ver estos millonarios exagerados. Y no te olvides de suscribirte al canal, amigo.